Resumen imposible. Mati Columbati te ordena las noticias en un país imposible de resumir. Maldita suerte, una mirada crítica de una realidad absurda. Y ahí va, martes 30 de diciembre, último resumen del año. No son del todo buenas las noticias, no es el ranking de las mejores noticias del año realmente. Podemos tranquilamente, pues si quisiéramos, podríamos seguir volviendo hasta las 5 de la tarde, Sí. pero están pasando mientras tanto cosas y van a pasar cosas en la Argentina en un momento Demasiadas. demasiadas para el momento del año, tal vez por eso, ¿no? Porque tengo la sensación de que los que seguimos todavía el día a día, el minuto a minuto de la información, somos una minoría intensa. Claro. Que, Insoportable. por cierto. Sí. Sí. Equivocados. Sí. Totalmente equivocados. Muy equivocados. Pero eso de ser minoría, Sí. el gobierno lo sabe. Claro. Por eso hay una gran mayoría que ya no quiere enterarse de nada y por eso pasan todo lo que está pasando en estos Sí. últimos días del año. Repasemos de a poco algunas de las cosas que pasan. Mientras tanto, dejan un like, un comentario. Y se vienen los aumentos de enero. Voy a decir, feliz año. Sí, feliz ya sí. me muero, feliz ya me muero. Soy más pobre. Listo. Pumba. Pero ¿No suben ibas las- a editar? No, voy a ¿No ibas a tratar. editar la puta que lo parió? Arrancás por los aumentos de enero. ¿Pero qué Ya querés está, se te terminás de brindar y te aumenta todo, listo. Si querés, vos- No, dale. si querés agarro por el efecto Shane que se siente en la industria textil No, también. no. Buenísimo. Arrancá por los Aunque el aumentos. gobierno insiste en su protocolo represivo, vamos No, con los aumentos, vamos de a dale con poco. los aumentos. Bueno, se vienen subas en las tarifas de energía, transportes, combustibles, alquileres para los que pagan alquiler. La lista es larga, ¿eh? El salto más grande va a quedar registrado en los nuevos cuadros tarifarios de luz y gas sin subsidios. En el primer caso, el gobierno lo dará a conocer en las próximas horas. La decisión traslada a los usuarios un costo mayor. Se espera que haya un aumento en las facturas de por lo menos el 75%. Vamos a ver si se verifica y si es así para todos. Para el gas, el metro cúbico se va a incrementar entre el 60 y el 80%. Otra de las subas más importantes va a ser la de los combustibles en los surtidores, que, como ustedes saben, se dejó de informar. Pero mientras tanto, pim, pim, Sí, pim, sí, pim, sí. Sí, sigue aumentando. van remarcando para arriba, salvo que el gobierno postergue nuevamente el monto del impuesto a los combustibles líquidos y decida no aplicarlo, sino de lo contrario, desde el 1 de enero se implementará el aumento total de un remanente pendiente del 2024 y del primer y segundo trimestre de 2025, decisión que va a impactar obviamente de lleno no solo en lo que te cuesta a vos llenar el tanque de la nafta, del auto o la moto, sino en toda la cadena productiva y de consumo, ¿no? Después, bueno, alquileres, según el tipo de contrato que tengas, pero también se vienen aumentos. Transportes, telefonías y prepagas se suman a las listas de incrementos durante el primer mes de 2026, enero picante. Mientras tanto, algunos analistas sostienen que, a pesar de estas variaciones significativas, la retracción de los ingresos, básicamente que no hay plata, va a mantener la inflación ahí, en el 2 y pico %, que viene disparándose en los últimos meses, ¿no? Una escalada en la, Sí, en la inflación de los últimos 6 meses, siempre un poquito más arriba. ¿no? Aparte que se viene también la corrección del dólar y Sí, qué sé eso yo, va a y una serie de impactar. cosas. En el número de inflación va a impactar, va a tener que impactar porque va a ser... Sí, no, por eso. O sea, todo depende de que nosotros no podamos comprar cosas. Bueno, y también, de alguna forma, lo que el gobierno calcula, o lo que algunos economistas más afines a las ideas del gobierno calculan, es que justamente la retracción del consumo sea ancla suficiente para que no se traslade todo al costo final de los productos. Realmente, en algunos casos ya se observa muy notablemente el aumento, y particularmente en los servicios, ¿no? Porque ya tenés luz, gas, y se viene un aumento fuerte en el agua también. 4% mensual desde enero. El servicio de agua potable y saneamiento cloacal del área metropolitana de Buenos Aires, de la empresa AISA, aumentará 4% entre enero y abril de 2026. Vamos a ver cuánto se siente eso. Empresa que va camino a la privatización, o al menos eso es lo que esperan en el gobierno. Y obviamente lo que se observa, es raro este momento del año, y lo vamos a transitar en el verano, que es, no hay un mango, nadie puede comprar nada, ni salir, y mucha gente viajando al exterior de vacaciones, o llenando las playas, o, un turismo que, al margen de las advertencias que siempre se hacen antes de que arranque la temporada, después resultan siendo números favorables. Por lo menos el gobierno va a poder mostrar, creo yo, Sí. en el transcurso del verano,
imágenes que van a decir dónde es ese país del que hablan, donde no hay un mango. Yo creo que sobre hay una todo Argentina partida, obviamente, ¿no? desde el año pasado también va a mejorar, digamos, también eso, digamos, lo que fue el año pasado, que fue durísimo. Sí. Digamos, hoy, este año hubo un poco más de estabilidad. Creo que hay más gente que se pudo acomodar a eso, que igualmente sigue siendo una Argentina en 2 velocidades, que la mayoría no llega a fin de Es que mes. eso es lo que los está pasando. famosos dos países, ¿no? Eso es lo que está pasando. Hay mucha gente que va a salir de viajes al exterior, muchísimos argentinos en Brasil. Vas a ver tener otro verano de muchísimos argentinos viajando a Sí, por otros el países mundo. a vacacionar. Sí, también por esa cuestión de que el cálculo muchas veces es, quizás es más o menos lo mismo el gasto de la estadía, qué sé yo, pero vivir es más barato. Sí, bueno, hubo en estos días noticias, ¿no? De cuánto cuesta vacacionar en la Argentina y cuánto cuesta irse a Miami, ¿no? Esto de comparaciones entre Miami y Cariló, qué sé yo, bueno, playas muy exclusivas de la Argentina y muy caras. Pero la verdad, cualquiera que haya averiguado para irse unos días a la costa, a o a la los Argentina y los que averiguaron cuánto está alquilar en algún destino de Brasil, claro, hay familias que sacan la cuenta Por supuesto. y te das. Y Lo más caro en todo y- caso son los aéreos, ¿no? Sí, Todo ese tipo y de es cosas. verdad lo que dice Jera, comer está mucho más barato en esos lugares. Claro. Hay uno de los destinos también que había estado mirando en unos informes, es Chile. La Claro, cantidad de gente que claro. se está yendo a Chile es infernal. Bueno, escuchen este testimonio de un mozo de una pizzería acá en Avenida Corrientes sobre la caída del consumo. A ver. Pero no hay un mango en la calle, y lo notás. Por ejemplo, ahora viene, para esta época viene mucha gente de las provincias, todo. No hay plata. Y vos lo ves que están pichuleando el mango, están viendo grande musa, ¿viste? ¿Entendés? Lo más, mirá nomás, muchos, claro. Mirá lo más barato, ¿viste? Y vos calculás, salís una salida con 2 o 3 pibes y te tenés gastado gamba. ¿Me entendés? Entonces todo. Y la gente no tiene un mango, lo ves en la calle. Corriente tiene que estar explotado, ahora no hay nadie. Muchísimas gracias. Pero bueno, que viva la libertad, este hijo de puta. El mozo fue bastante. Con Está remate claro. y todo. Con remate y todo el móvil Está ahí. claro, iba para ahí. De C5N. Ahora, la pregunta entonces, ¿qué va a pasar con la inflación en 2026? Con los últimos meses, lo que estamos viendo, el índice de precios al consumidor, que empezó a mostrar subas, que si bien no fueron significativas y no incluyen ahí posiblemente la ponderación correcta de lo que gasta una familia en el pago de los servicios y toda esa discusión sobre, que también se dio por estas horas, de los números del INDEC, de cuánto es efectivamente la pobreza o no, cómo se mide y demás, hay un síntoma grave, que es, no hay consumo, y todos los datos oficiales lo indican, sin embargo los precios empujan para arriba la inflación. Entonces, sin consumo, pero 2,5 puntos de inflación, es una Argentina que está dejando afuera a muchos, mientras los que llegan bien. Ese, lo que algunos han denominado ya el fin de la clase media, para eso yo no pronostico fin de nada últimamente, ni semejantes proyecciones tan catastróficas, pero esa Argentina que está partida en dos es evidente, y creo que en estos momentos del año es donde queda más explícito, ¿no? Porque tenés los móviles de la televisión o en la playa o en Aeroparque, en Ezeiza, y cómo la gente se sale de viaje, se van las familias, a no sé qué, grupo de amigos que se van a Brasil y qué sé yo, y muchos que están mirando por la tele y dicen, ¿cómo carajo hace esta gente? Claro. Si yo no llego al 10 de cada mes, ¿no? Bueno, por otro lado, otro de los aspectos también de los que venimos hablando bastante es la caída del consumo, sumado a la apertura de importaciones, todo el auge de las compras online en las plataformas chinas, que están afectando con fuerza, por ejemplo, a lo que acá en algún momento era un hervidero de gente comprando ropa, que era Avellaneda. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que todos hablábamos de Avellaneda, quién fue a Avellaneda, dónde compras en Avellaneda, etcétera. Bueno, está pegando fuerte en ese polo textil en el barrio de Flores y en general en la industria textil argentina. Hay comerciantes registrando ahí fuertes bajas de ventas, el cierre de locales mayoristas y minoristas. El número de las importaciones textiles es descomunal. 332 toneladas entre enero y octubre, un 90% interanual más, ¿no? 90% más que el año pasado. 1.450 millones de dólares. Para que se den una idea, el gobierno tiene que pagar vencimientos de deuda ahora el 9 de enero. De lo que tiene que encontrar, juntar, vaya uno a saber qué truco de magia hace Toto Caputo, de acá al 9 de enero, necesita 2.400 millones de dólares, que de algún lado los tiene que sacar. Para que se den una idea, solo en ropa este año, producto de las importaciones, 1.450 millones de dólares salen de la Argentina, ¿no? Claro. Compras online y en el exterior, 3.700 millones de dólares, récord histórico en el mismo periodo.
Las ventas minoristas, bueno, con una caída del 9% mensual en noviembre. Pensar que vendió 4 hidroeléctricas por 700 millones de dólares, Claro, ¿no? sí. Al respecto de eso, recomiendo muchísimo la nota de Diego Genud. Sí, tremenda, en muy el Destape. interesante. Ayer hablamos de él con eso y lo que hay detrás de las privatizaciones de las hidroeléctricas, pero de varias privatizaciones que el gobierno acelera en esta época del año, entre el fin del año y el comienzo del que viene, y cómo, curiosamente, suelen tener más suerte para quedarse con esas empresas los empresarios más o menos cercanos al gobierno, ¿no? Bueno, también es- vecinos de country de Santiago Caputo, entre otros. Es importante que sean conocidos porque le tuvo que pedir que liquiden los 700 millones de dólares en 3 días, por Claro, favor. te lo pido, por favor, porque caucha de necesita amigo. pagar la semana que viene, la otra semana. La semana que viene. Entonces, en 3 días, para que liquiden en 3 días, ya tiene que tener una relación más cercana. Ayer habló acá el vicepresidente de CAME, advirtió que hay empresas de calzado que tenían 800 empleados y que bajaron a 600, a 200, muchas cerraron, que eso se ve todos los días, que las fábricas que andaban muy bien hace 2 años con una inflación de 200%, hoy son galpones, dijo. A ver. ¿Eso ahora? Mirá, yo te voy a decir, nosotros dentro de CAME, y yo soy presidente de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, la provincia más industrializada del país. Hay fábricas de calzado que tenían 800 empleados, bajaron a 600, 200, están cerradas. Fábricas que tienen la posibilidad de, en vez de tener 800, 1.600 empleados, porque la tenían con la maquinaria hasta el 50%, y sin embargo andaban muy bien. Hace 2 años con una inflación del 200%, hoy ya están cerradas, son galpones. Y bueno, eso está pasando, no es que lo dice Alberto Cale, lo vemos todos los días, que cerró esto, que se fue. Bueno, hay el testimonio del vicepresidente de CAME ayer acá en el Destape con Can Devoto. Y mientras tanto también, obviamente el impacto que esto está teniendo en la industria textil, por hablar de la industria textil en particular, pero la caída del consumo y la apertura de importaciones indiscriminada de la que venimos hablando en los últimos meses, está a la vista lo que ha generado en los puestos de trabajo del sector registrado y en el cierre permanente de empresas, pymes, fábricas, en un contexto de lo que el gobierno considera una reconversión de la economía argentina. El gobierno cree que todo esto es necesario. No es un daño colateral, no es algo que no debía suceder, No, algo no es mal calculado. No es un efecto indeseado. No, es parte del plan. Esto tiene que pasar para que, dice el gobierno, la economía argentina esté liberada de las ataduras del Estado, de las regulaciones, etcétera, etcétera, e ir hacia efectivamente una economía libre, ¿no? Una economía sana, ¿no? Sin la intervención, sin las distorsiones de la política. Eso es lo que considera el gobierno. Entonces, todo esto es deseado. No es algo que no debe ocurrir, no es algo que se les desajustó en la idea. Claro, no es un parte daño del plan. colateral. No, es parte del plan, ¿no? Bueno, mientras tanto, cambiamos de tema. El gobierno insiste en su protocolo represivo. Una de las noticias de las últimas horas era que el Poder Judicial, un juez federal, declaró la nulidad del protocolo antipiquetes. Bueno, hace minutos Patricia Bullrich celebró lo que para ella es una buena noticia. Dice, la justicia concedió el recurso de apelación y el protocolo antipiquete no se suspende. El protocolo se seguirá aplicando aún cuando esté pendiente resolver la cuestión. El orden no se negocia, dice Patricia Bullrich. ¿Con qué velocidad respondió Sí. la justicia a este pedido de Bullrich? Porque se se viene suponía la feria, que... además, ¿no? Sí, además de venirse a la feria, justamente lo que se suponía era que de todas formas iba a mantenerse, independientemente de que apelaran la primera resolución de Cormic, se iba a mantener, o sea, que se suspendía el protocolo. Bueno, no, acá no solamente se apeló, sino que se levantó la suspensión. Bueno, también celebró Adorni, el protocolo antipiquetes sigue vigente, saludos a todos, fin, cancherea el jefe de gabinete. Ayer Patricia Bullrich dijo que, bueno, luego de que el juez Cormic declarara la nulidad, que quienes lo festejan quieren vivir en el caos, la extorsión y la desestabilización. Dijo ayer, este protocolo recuperó el orden en la Argentina y se aplicó desde el día 1 con decisión y firmeza. El orden no se negocia, no tengan dudas, no daremos ni un paso atrás. Celebra Patricia Bullrich entonces hoy que el protocolo antipiquetes permanece al menos Por vigente ahora, por claro. ahora con esta cautelar, ¿no? También desde el Ministerio de Seguridad emitieron un comunicado en el cual se informó que el gobierno había apelado esta decisión del Poder Judicial. También ni un paso atrás, dicen.
contra los que quieren que regrese el caos y el desorden. El protocolo es legítimo y se cumple, dice la flamante ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, que lo van a defender a toda costa porque es la herramienta que le devolvió orden y tranquilidad a los argentinos que quieren vivir en paz, ¿no? Esa es la línea, es lo que... bueno, el gobierno advierte que está entre sus fortalezas, ¿no? Bueno, particularmente la figura de Patricia Bullrich, ¿no? Ratificada en las urnas acá en la Ciudad de Buenos Aires, donde cada miércoles reprimen los jubilados en el Congreso con más del 50% de los votos. Son las dos cosas que de las que se agarra el gobierno, digamos, como para mostrar un éxito, que es haber, según ellos, limpiado las calles. Sí. Y la otra, bueno, es, digamos, mantener más o menos a raya la inflación. Pero son las dos cosas, no hay mucho más que eso. Sí, bueno, evidentemente también había el gobierno considera al menos que había una demanda de orden en las calles. Esto también es muy curioso, ¿no? Porque, ¿qué es el orden en las calles? ¿Que no corten la 9 de julio? Eso es orden en las calles. No sé, bueno, puede preocupar especialmente a los que circulan por la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los que andan a las puteadas cuando ven un corte, etcétera. Ahora, hay 23 provincias más. Yo no sé si había demanda de protocolo antipiquetes en Tucumán porque estaban hartos de que cortaran la 9 de julio, ¿no? Más allá de después, por supuesto, la forma en la que se atienden esos reclamos, que es nula, ¿no? No hay ningún tipo de consideración. Vos decís, bueno, asegurás el orden en las calles, listo, no hay más piquete. Bueno, ¿qué pasa con lo que ahí se reclama? Claro. Absolutamente nada. De hecho, durante todo el año hemos visto los recortes, los ajustes de distintos sectores y también de distintos reclamos que, más allá de la forma, te puede gustar más o menos, el reclamo, lo que ahí se pide, tampoco fue atendido por parte del gobierno. Ahora, ¿qué era lo que ayer el juez federal Martín Cormick dejaba sin efecto? Para también tener en cuenta qué es lo que también desde algún sector del Poder Judicial se le reclama al gobierno. Bueno, que había obviamente legislación penal y que eso no podía ser posible si no pasaba por el Congreso, pero especialmente, más allá de la división de poderes, el juez también dijo que la protesta social no puede equipararse de forma automática con un delito penal. Claro. Eso es muy importante. Lo dice un juez, parece una obviedad, pero es un momento tal vez, a veces, de reivindicar lo obvio. La protesta social no es equiparable a un delito penal que justifique la intervención policial infragante y sin orden judicial a los palos y llevándose detenidos al boleo. Porque la protesta social está garantizada en la Constitución Nacional. Claro, lo que yo decía esta mañana también era, yo celebraba el fallo, la resolución de Cormick, pero también lo primero que pensé es cómo se demoró tanto tiempo en un fallo de estas características cuando sabemos que una resolución no mata Constitución. Claro. Es así, es tan simple como eso, es inconstitucional. Una resolución de quien fuere no puede ir por encima de la Constitución. Bueno, el juez también hablaba de que faltan medidas específicas para proteger a grupos vulnerables, el caso de personas con discapacidad, los jubilados presentes en las movilizaciones, especialmente, ya no solo que faltan medidas específicas para protegerlos, sino que se los atacó especialmente cada miércoles a los jubilados. Y finalmente el Poder Judicial le ordenaba al Ministerio de Seguridad que se abstenga de aplicar el protocolo antipiquetes y que adecúe su actuación a las normas del Código Procesal Penal. Es decir, que use el Código Procesal Penal, que no invente, ¿no? Lo que está, ya está legislado, que no invente en ese sentido. La llamada doctrina Bullrich, que se ensañó especialmente los miércoles con las marchas de los jubilados, pero que lo vimos durante todo el año atacando a reporteros, fotógrafos, avanzando sobre cualquiera que se manifestara, trabajadores, personas con discapacidad, los trabajadores, incluso en un momento hasta los del Garrahan, que medio que, ¿se acuerdan? Aquella vez los escoltaban, pero también un poquito se movían, les daban. A cada uno que se moviliza en la Argentina hoy, salvo que el gobierno pretenda, porque también puede, organizar una protesta en el sentido de un operativo de seguridad que garantice el derecho a la protesta, se pudre solo cuando quiere Bullrich. Esto lo hemos dicho hasta el cansancio durante todo el año, porque hubo muchas otras protestas multitudinarias y algunas no tanto, que transcurrían en paz, porque se ve que por alguna razón en ese momento no garpaba reprimir. Hubo un caso muy evidente, porque además lo cubrimos todas las tardes, que eran los miércoles las marchas de los jubilados previo a la elección. Claro, no pasaba nada. Las fuerzas federales de Patricia Bullrich no reprimían.
Después reprimían la policía de la ciudad, la policía porteña, en los alrededores o cuando del Congreso se quería ir a Plaza de Mayo. Pero ahí había una decisión política de no reprimir. Y las movilizaciones y las protestas transcurrían en paz. Se podía, sin que se altere el orden institucional, ni que vaya a haber ningún tipo de, no sé, intento de desestabilización ni nada de eso. Sí. Solo en las afibradas mentes de Bullrich y compañía. Que fue lo primero que sucedió, que me parece que fue el puntapié inicial de, mirá, te muestro lo que va a pasar, Sin duda. que fue la represión de la ley base, ¿no? Bueno, claro, el caso más grave fue el ataque que recibió Pablo Grillo, pero ese mismo día varios más Sí. que han perdido la vista, el ojo y que han que quedaron heridos de gravedad también. Eso fue en marzo de este año. El caso de Pablo, además, para ver también hasta dónde el protocolo antipiquetes es una cosa medio patotera de Patricia Bullrich y cómo después en la vida real se aplica el Código Penal para quienes son responsables de atacar a los manifestantes. Es el caso de lo que sucedió la semana pasada con el gendarme Héctor Guerrero, que quedó firme y confirmado el procesamiento del gendarme por la represión frente al Congreso que casi termina con la vida de Pablo Grillo. Después, en la justicia, más allá de las dilaciones, los tiempos y la protección a veces del propio Poder Judicial al accionar de las fuerzas de seguridad, a veces no le queda otra que avanzar, porque las pruebas son evidentes, porque están las imágenes, porque todos lo vimos y porque hay pruebas contundentes para que no se puedan hacer los boludos. Pero después, y esto le ha pasado más de una oportunidad a Patricia Bullrich, lo que ella defiende en la tele, no voy a tirar ningún gendarme por la ventana, etcétera, etcétera. Sí. Después en la justicia, los agentes que son individualizados en sus ataques tienen consecuencias, ¿no? Obvio, tienen que pagar por eso. Hasta no, fue también una cosa grave, obviamente no tan grave como lo de Pablo, pero bueno, este fue al principio de este año también, lo de la nena gaseada. Claro. Y al contrario, los supuestos manifestantes que de verdad revoltosos o que hacían cosas como los que quemaron el móvil de Cadena 3 nunca fueron aprendidos, nunca fueron detenidos Ni ni siquiera nada. identificados, claro. Sí. Fabián Grillo aseguró que el gendarme Guerrero que hirió a Pablo tenía como objetivo disparar así y reclamó que la lucha del pueblo tiene que estar representada en las instituciones, dijo. A ver. Gatillo fácil es un término que tal vez no sea el adecuado en estos casos, ¿no? Hay órdenes, claramente hay órdenes. Vos lo dijiste, en 6 oportunidades Guerrero disparó de esa forma y en ningún momento fue reprimido, en ningún momento dijeron no dispares así, ¿sí? Por lo tanto era un método. Evidentemente el objetivo de ellos era disparar así. De hecho, Guerrero, posterior a eso, estuvo dando clases. Es instructor de tiro, Guerrero. Le enseña a sus colegas a disparar como le disparó a Pablo. ¿Sí? Entonces no es gatillo fácil, no es gatillo fácil. Hay órdenes y hay condiciones políticas que habilitan el accionar de esta gente, ¿no? Y creo que las instituciones políticas deberían ir por eso, ¿no? Y a eso me refiero, lo que decía Sergio, a eso me refiero con que esté representada realmente la lucha del pueblo en las instituciones, ¿no? Y cuando hablo en las instituciones, hablo en todas. La institución Bombero actuó bien, la institución SAMI actuó bien, la institución Hospital Público actuó bien, ¿sí? Bueno, el resto de las instituciones del pueblo les exigimos lo mismo, ¿no? Les exigimos lo mismo. Bueno, ahí está, Fabián Grillo. También habló en las últimas horas la directora ejecutiva del CELS, Paula Litvach, que es el CELS quien presentó el pedido ante la justicia para que se suspenda la utilización, la práctica del protocolo antipiquetes, junto a un montón de organizaciones, pero era el CELS como cabeza. Y esto dijo la directora ejecutiva del CELS sobre la decisión de la justicia de anular el protocolo antipiquetes. A ver. ¿Te esperabas esta decisión? Esperábamos, sí, alguna decisión que dijera que la resolución, el protocolo tenía muchos problemas, porque tenía muchos problemas. La verdad que la decisión es muy buena, es muy fundada, se tomó su tiempo para juntar evidencia, para ver cómo se estaba aplicando, y tuvimos esta noticia casi al final del año, muy buena para nosotros. ¿Qué chances crees que puede tener la apelación que anunció Patricia Bullrich?
Y bueno, no sé, hay que ver cómo va a resolver la Cámara. Desde nuestro punto de vista, los argumentos que el juez son muy sólidos. Y se armó, como vos decías, un frente, además, de demandantes y de peticionantes muy importante. Fuimos dándole también información al juez durante todo este tiempo sobre cómo se estaba aplicando. Bueno, lo veíamos todos, ¿no? Miércoles tras miércoles, con un montón de situaciones muy violentas y de represiones muy fuertes, asociadas siempre a la aplicación del protocolo. Vamos a ver qué pasa ahí con la Cámara, pero nosotros tenemos muchas expectativas de que se va a confirmar el fallo. Bueno, veremos cómo sigue la historia del protocolo represivo en la justicia y por supuesto, el saldo de este protocolo alcanza a casi 1.400 manifestantes heridos desde que se implementó. Según datos registrados por el CELS, se contabilizaron en estos 2 años 1.399 heridos, hubo 750 en 2024 y 649 este año, algunos, como ustedes ya saben y conocen, de gravedad. Y atención con esta noticia porque tiene que ver con el mismo clima, ¿no? El mismo espíritu. La periodista Débora de Urrieta contó cómo fue echada de Diputados TV luego de que el presidente de la Cámara, Martín Menem, le dijera que está mandando fruta, que está muy militante. La comparó con nuestro amigo y compañero Fabián Waldman. Así lo contó Débora esta mañana, cómo fue censurada por el presidente de la Cámara, Martín Menem, en Diputados TV. Compañeros, la verdad que no tienen por ahí ese perfil. Y yo sé que les molesta mucho eso, porque cada 2x3 esta persona que no tuvo el coraje de decirme en la cara que no me renovaba, cada 2x3 me manda mensajes, borra ese tweet, porque decís eso, qué sé yo. Y sé que Martín Menem lee mis tweets. De hecho, esto no sé si debería contarlo, pero qué sé yo, lo voy a contar, ya fue. Dale, total se va el 2025. Sí, no, igual yo sé que yo digo Martín Menem y a Martín Menem le llega el clipping con todo lo que decimos, así que calculo que esto le va a llegar. Así que, bueno, no sé. Sí. El viernes, cuando yo estaba en el Senado cubriendo la sesión, me lo cruzo ahí en el palco, él estaba en el palco, le digo, hola, ¿cómo estás? Y me dice, vos estás muy militante. Yo me lo quedé mirando como, ¿militante de qué? Estás como Fabián Waldman, me dice. Todos sabemos quién es Fabián Waldman. Es un parámetro de militancia. Claro, yo me quedé, no entiendo. Esto es un insulto, es un halago. Para los que no saben, Fabián Waldman es un colega que cubre Casa Rosada, cubre Congreso, es el que siempre se cruzaba con Adorni. Y fue el único periodista que el año pasado no le renovaban Diputados TV. Entonces ahí yo me quedé maquinando. Yo le digo, ¿militante de qué? Le digo, yo no milito, yo informo con datos. Y me dice, vos tirás fruta. Ya sabemos lo que para un periodista le digan que tiras fruta. Es como, o estás operando, sos una mentirosa o sos una burra. Es un insulto. Yo, por ejemplo, ¿por qué tiro fruta? Le digo. Y me dice, no sé. Bueno, le dije, yo seguí caminando, hice mi nota, me fui. Y en el medio yo le escribí a este flaco que me tenía que renovar o no renovar en Diputados TV y me dice, ¿estás en Senado? Sí, le digo, estoy en Senado. De hecho, me lo acabo de cruzar Martín Menem y me dijo que soy Fabián Waldman. No sé si lo tomo como un insulto o qué. Y me dejó de responder esta persona. Y bueno, pasó lo que pasó. El lunes me llegó este mensaje que se borra. Y después de 6 años no me renuevan Diputados TV. Y yo sé también que otra cosa que les molesta mucho es que yo todos los meses publico en Twitter cuánto poder adquisitivo van perdiendo los trabajadores del Congreso. Recordemos que la motosierra no pasa para los ñoquis, sino que pasa para los trabajadores del Congreso. Y la verdad es que en estos 2 años de La Libertad Avanza se fueron muchos trabajadores del Congreso, gente súper formada, gente técnica que labura súper bien. Y nada, por ahí me duele más eso que... A ver, yo tengo otros trabajos. Nada, pero eso. Bueno, es tremendo, lo que cuenta es gravísimo. Tremendo. Es gravísimo. Tremendo. Y no hay que acostumbrarse a este tipo de noticias, ¿no? No. Más allá de la situación particular de Débora, a quien le mandamos un abrazo, extraordinaria periodista. También a Fabián Waldman, que lo queremos. Sí, claro. Que bueno, que también se lo mencionan porque es exactamente eso. Porque a esta misma altura del año pasado fue también, creo que el único, uno de los 2 echados de Diputados TV del año pasado. Pero bueno, esta vez fue con ella. Pero tiene que ver con lo anterior, ¿no? Es una forma de gobernar, ¿no? No aceptar bajo ningún punto de vista protestas en las calles o disidencias en los medios. Lo que pasa es que, bueno, todavía quedan algunos recursos para que no puedan avanzar al extremo del que quisieran, si pudieran, ¿no?
realmente, vos escuchás a Milei, habla hoy, ¿qué le quedan? 2 periodistas le quedan. Sí, bueno, sí. Que ni siquiera, bueno, Sí, Majul y Anhelo, el relator. Las únicas 2 personas con las que el presidente hoy puede hablar, porque bueno, ahí no hay ni la más mínima disidencia de absolutamente nada, entonces más o menos puede tener una conversación en la que le digan absolutamente presidente o sí, totalmente. Sí. Con Trebuch, Feynman y Johnny Viale las últimas veces no la pasó tan bien, se ve. Trebuch, Feynman y Viale, imagínate, ¿no? La forma en la que el gobierno toma, ¿no? Y Milei particularmente, la disidencia, la crítica, habla del Estado autoritario, del que si pudieran, la verdad es hasta donde pueden también, ¿no? Echando periodistas de Diputados TV, presionando los medios, levantando teléfono, apretando con algunas cuestiones. Si pudieran hacer más, lo harían. Lo que encuentran dentro de todo y en algunos aspectos todavía son algunos límites, pero eso habla del espíritu de un gobierno autoritario, de un gobierno que no tolera ni la más mínima crítica, así sea militante o no, porque además qué problema sería si hay periodistas militantes, en definitiva como los que tiene el gobierno también. Sí, bueno, de claro. sus propias ideas y de sus propias operaciones. Sí, era un poco gracioso, justo los últimos 2 días hubo, bueno, lo que comentábamos ayer, un poco el título ese que decía la palabra default en Clarín, que bueno, que sabemos que no es casual y qué sé yo, pero también las respuestas a eso, el periodismo, lo que es la profesión más desprestigiada, se sumó lo de ayer del supuesto aumento de Milei y los ministros, que lo desmintió Adorni, pero también toda la línea era, por estas cosas está desprestigiado el periodismo, que es un desastre, qué sé yo, y el mejor periodista, un ejemplo de periodismo para él es Anhelo, que le dice, sí, claro, ese es el ejemplo del periodismo que quiere el gobierno. Bueno, por supuesto, sí, está claro. No, el problema no es el periodismo es el periodismo que lo critica. Hay una relación ahí, por lo general, siempre conflictiva. Está bien, existe entre los gobiernos y el periodismo, la prensa, los medios, etcétera. Pero acá lo que se observa es la poca capacidad personal de Milei para tolerar críticas que, insisto, a veces ni siquiera han sido ¿no? hasta de los propios, ¿no? Le ha generado también ahí. Bueno, quieren derogar, acá me recuerda a Juanma, derogar el estatuto del periodista en la reforma laboral, digamos, hay una avanzada general y que no es porque, no sé, les gusta más o menos cómo trabajan los periodistas. Tiene que ver con el espíritu de cómo un gobierno tolera la disidencia. Después los escuchás hablar de dictaduras por el mundo, ¿no? Bueno, en fin. Amigos, últimas noticias. Voy a pasar a la de Corrientes. No quiero dejar de mencionar que está muy complicada la situación en Corrientes. Sigue bajo el agua. Continúa la alerta por tormentas. El norte del país continúa este martes bajo alerta amarilla por tormentas, con Corrientes como la principal provincia o la provincia más afectada. En la última semana llovieron unos 600 milímetros, casi 4 veces más que el promedio de diciembre, lo que provocó inundaciones y cientos de evacuados, especialmente en San Luis del Palmar, donde las imágenes son impactantes. Ahí el desborde del riachuelo anegó viviendas con más de 1 metro de agua. El pronóstico por ahora no trae alivio inmediato. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa nuevas lluvias intensas con fuerte actividad eléctrica, ráfagas y posibles granizos en Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. También la alerta amarilla alcanza zonas de San Juan, San Luis y Mendoza, y el sur del país con advertencias por vientos muy fuertes. Así que, bueno, la situación en Corrientes por el momento dramática, y ahí el auxilio de distintas formas, pero sigue bajo el agua y con alerta por tormentas. Hasta ahí las últimas novedades en la Argentina. ¿Qué pasa en el mundo, Ori? Empezamos en Estados Unidos, donde Donald Trump recibió al genocida y prófugo de la justicia internacional, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Bueno, esta es una coreografía que ya conocemos, que ya hemos visto en otras ocasiones. Hubo elogios cruzados entre los dos mandatarios. Netanyahu anunció que le otorgará a Donald Trump un premio por ser el amigo que nunca Israel había tenido antes en la Casa Blanca, su mejor amigo. Ambos además coincidieron en señalar enemigos comunes, entre ellos Hamas, el grupo islamista al que Trump exigió el desarme total y rápido, según sus palabras, como condición indispensable para implementar la segunda fase del mal llamado Plan de Paz de Trump para Gaza. Otro de esos enemigos comunes es la República Islámica de Irán, y Trump advirtió al régimen de los ayatolá que no traten de reconstruir instalaciones nucleares bombardeadas, recordemos, este mismo año por
Estados Unidos. Nuevamente no faltaron declaraciones descabelladas para Donald Trump. Escuchen eso, más de la mitad de la población de Gaza quiere irse. Lo he leído en una encuesta, dijo Donald Trump en su conferencia de prensa compartida con Benjamin Netanyahu. Quieren un mejor clima. Y creo que es una gran oportunidad para ellos. Veremos si se presenta finalmente esa oportunidad, dijo Trump. También dijo que Israel está ayudando a Gaza. Bien. En los hechos. Sí, en los hechos. Es una forma de ayudar muy. Claro, muy particular, porque mataron a más de 20.000 niños en la franja de Gaza, así que muy particular. No es lo que por ahí nosotros entendemos como ayuda. Como ayuda, no sería. Bueno, para los que ya se cansaron de escuchar hablar sobre Gaza acá en esta mesa, les quiero decir que prepárense porque hay para rato. En Gaza está en juego el destino de 2 millones de personas. En Gaza también se está sepultando el derecho internacional y me voy a apropiar las palabras de Bifo, que dice que pensar después de Gaza es pensar sin futuro, sin humanidad. El abismo ya está aquí, no basta con ignorarlo, es imprescindible cartografiarlo incluso mientras caemos. Bien, nos quedamos en Mar-a-Lago, donde recibió a Netanyahu para hablar esta vez de Venezuela. Fíjense con esta noticia lo que está pasando en esa campaña de Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la misma conferencia de prensa que dio este lunes junto con Benjamin Netanyahu, Trump anunció lo que, de ser cierto, sería el primer ataque en territorio venezolano, o al menos el primero conocido desde que empezó unas semanas atrás a amenazar con llevar adelante operaciones militares terrestres como parte de esa campaña, esa lucha, esa guerra contra lo que Washington ha bautizado el narcoterrorismo. Las imágenes, les quiero decir, que estamos compartiendo no es de ese ataque, sino que son imágenes compartidas por el Comando Sur que muestran un ataque contra una narcolancha. El ataque del que les estoy hablando ahora en territorio venezolano, por ahora no trascendieron imágenes. De hecho, Donald Trump no dio muchos detalles, ¿no? Para no decir que no dio ningún detalle sobre cómo ni quién realizó el ataque en cuestión. Se trataría de un ataque contra una instalación portuaria presuntamente usada para el transporte de drogas, una suerte, digamos, de muelle, pero reitero, Donald Trump, si bien se adjudicó, ¿no?, la responsabilidad de ese ataque, no dio ningún detalle. Sí, algunos medios estadounidenses como CNN y New York Times dijeron que se trataba de un ataque con drones ejecutado el miércoles de la semana pasada por la CIA, a quien, recordemos de paso, Trump ordenó a principios de este año planificar una serie de misiones dentro de Venezuela. Es para prestar muchísima atención. De ser cierto, esto sería un paso más en una escalada sumamente peligrosa. Terminamos en Colombia. ¿Qué onda, Colombia? Con un aumento histórico del salario mínimo. El presidente Gustavo Petro decretó un alza del 23%, un poco más incluso, para el salario entonces mínimo de 2026. La cifra quedaría entonces en 2 millones de pesos mensuales, unos $533. Esto incluyendo, ¿no?, lo que llaman el auxilio, que es un subsidio al transporte, básicamente. Esta medida va a alcanzar a 2,4 millones de empleadas y empleados en el país. Se trata del aumento más alto en los últimos 25 años. La iniciativa recibió ipso facto muchas críticas por parte del empresariado y también la oposición, que advierte que impulsará la inflación al alza. Petro hizo el anuncio este lunes en una locución grabada, donde explicó que la subida se ha hecho con base en los estándares internacionales del salario mínimo vital. Amigos, amigas, hasta ahí el último resumen del año. ¿Puedo pedir un aplauso para los resúmenes? Basta. Último resumen de noticias. En maldita suerte. Y aparece el QR ahí en pantalla para que ustedes lo puedan escanear. Hacen clic en el botón que aparece y listo, ya nos van a tener como medio favorito en su celular. La recomendación siempre es que nos tengan ahí, bien cerquita de ustedes en su celular, para que se puedan enterar de absolutamente todo.
Maldita Suerte, de 14 a 17 horas, en El Destape 1070.